Se generó una polémica, y está bien llamarlo así porque hubo bastantes declaraciones al respecto, porque se conocieron los programas de una de las materias que van a verse modificadas con la transformación educativa. Este cambio, esta reforma que se discute incluso su carácter, si es una reforma de la educación o si es una reforma únicamente curricular. Lo cierto es que ahora se conocieron los programas de algunas materias, de algunas asignaturas que van a empezar este camino, que van a empezar a recorrer este camino que pretenden las autoridades de cambio, de modificación, y generaron discusión a partir de la modificación de determinados contenidos. No solamente de los contenidos, sino de las mallas curriculares en general. Y bueno, una de las principales críticas, antes de meternos en qué es lo que dicen estos nuevos programas, es que la construcción de estos programas justamente no fue colectiva. Y eso es lo que están denunciando varios de los docentes. En realidad es un reclamo que ya viene desde hace bastante tiempo vinculado a toda la transformación educativa, pero en particular en este caso nuevamente reclaman que no han podido ser parte de estas modificaciones. Una de los mayores cambios en este sentido tiene que ver con la materia historia, y en particular historia de tercero de liceo. Allí hubo modificaciones con respecto a su programa y se generó un debate en lo que tiene que ver con el pasado reciente puntualmente. Y en este sentido, ¿cuáles fueron las modificaciones? Bueno, desde MD Noticias accedimos tanto al programa actual, el que se está dando en tercero de liceo en este momento, como al programa propuesto, es decir, estas modificaciones. Y vamos a pasar a ver ahora en pantalla cuáles fueron los principales cambios. Esto que mencionábamos que generó polémica. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de un tema muy sensible para nuestra sociedad, como lo es el pasado reciente, la época del terrorismo de Estado, la dictadura cívico-militar. Y en una de estas unidades que se discuten, aquí estamos viendo en blanco, en negro y blanco, digamos, el programa actual, y allí con algún color es el programa propuesto, modificaciones tanto en la forma de plantear el tema como en los conceptos que se tratan. Y vamos a pasar a leer qué es lo que dice. En el programa actual, cuando se habla de la historia de Uruguay de 1930 a 1990, una de las cosas que dice que se estudian o que pretenden que se estudian es el avance hacia el autoritarismo, la dictadura cívico-militar y la recuperación democrática. En el programa propuesto, en estas modificaciones que se proponen, lo que señalan es estudiar en ese mismo periodo y sobre la historia uruguaya también las amenazas a la democracia, el debilitamiento de las instituciones republicanas, la radicalización política, la guerrilla y la polarización social. Más adelante también estudian igualmente la dictadura cívico-militar y el avallazamiento de las instituciones y los derechos civiles y políticos. Pero si miramos puntualmente los conceptos, es decir, qué es lo que deben los estudiantes aprender una vez que pasan por estos contenidos, allí hay una modificación importante, bastante significativa, bastante elocuente, que explica por qué se genera esta polémica. Como podemos ver en el programa actual, se habla del concepto revolución, golpe de Estado y dictadura, y en el programa propuesto se habla de lucha armada, guerra civil y dictadura militar. Sobre todas estas cuestiones fue que estuvimos hablando hoy con integrantes de los docentes que forman a los futuros profesores de historia, y nos mencionaban algunas cuestiones que tienen que ver con este cambio en los contenidos y otras más. Ahora, en ese sentido también, Julieta, hubo un debate sobre la bibliografía, ¿no? Así es, porque hubo modificaciones importantes en términos de bibliografía, y esto afecta el contenido claramente, pero también afecta otras cuestiones. ¿Cuáles fueron esas modificaciones? Bueno, una que resonó un montón, que tuvo que ver con la inclusión en la bibliografía de un libro del expresidente Julio María Sanguinetti, pero además la bibliografía está muchísimo más acotada y hay varios textos importantes que tienen que ver con el pasado reciente y la historia uruguaya que ya no se pueden ver. Vamos a escuchar ahora a Pablo Langone, que es profesor de historia en formación docente, comentar acerca de estas modificaciones y también de la modificación de la bibliografía. Con respecto a la bibliografía, en concreto, yo soy de la opinión de que tiene que haber mucho, ¿no? Los profesores tenemos que manejar bibliografías, y así como está el texto del expresidente Sanguinetti, tiene que estar presente otras miradas posibles. Digamos, cuanto más materiales y más elementos estén en un salón de clase, más rica va a ser ese salón de clase, más amplio y plural va a ser el enfoque que tengamos. Entonces, el problema no es tanto la incorporación del texto del doctor Sanguinetti, más bien el problema es que no aparezcan
tengan referencias e investigaciones profundas, importantes y actualizadas sobre esas cuestiones. Esto ha sido una decisión de las autoridades que fue restringido a un grupo muy acotado de docentes que han puesto a pensar en esto. El pensar colectivamente amplía las posibilidades. Necesariamente, cuando las miradas son múltiples, se enriquece el escenario. Entonces, aquí creo que hay un primer problema, ¿no? Digamos, la restricción en la discusión. La historiografía uruguaya, en particular sobre el pasado reciente, es enorme. Y es riquísima, porque además tiene una mirada que vincula con lo latinoamericano, con lo regional, no es una cuestión exclusivamente uruguaya. Entonces, hay una riqueza historiográfica que está presente, pero que de alguna manera no aparece referenciada en los programas, no aparece incluida en los programas. Julieta, todo esto tiene que ver con los programas curriculares para los liceales, en este caso, liceales y las liceales, ¿no? Pero ¿qué pasa con la formación de todos esos docentes que ahora van a tener que aplicar estos programas? Claro, en realidad podría decirse que más allá de los contenidos, realmente lo que importa es cómo están preparados los y las docentes a la hora de dar estos cursos, y este es otro de los grandes puntos de debate. Y de hecho hubo modificaciones en la malla curricular del profesorado de Historia y hubo críticas en particular de la Sala Nacional de Historia del Consejo de Formación en Educación. Hacen varias observaciones con respecto a las modificaciones y vamos a pasar a compartir en pantalla cuáles son las principales críticas que le hacen. En primera instancia dice que en esta nueva formación, en esta nueva malla curricular, se mezclan el campo de la didáctica de la historia con el historiológico en un semestre, eliminando cursos anuales de historiografía, teoría, metodología y filosofía de la historia. También señalan más adelante que la fundamentación de que el Consejo de Formación en Educación no refleja un vocabulario mínimamente enriquecido por una exploración bibliográfica actualizada, es decir, que dicen que no han incorporado nueva bibliografía. Dicen también que no hay una concordancia cronológica o temática entre lo que está planteado, y también señalan, por otro lado, que no habrá más cursos de historia del Uruguay ni de americana contemporánea porque se fusionan en 2 cursos semestrales, lo que hoy son 4 cursos anuales. Sobre esto también comentó Pablo Langone y vamos a escuchar su opinión vinculada a la modificación de la malla curricular y cuáles son las consecuencias que esto tiene justamente en el estudio, en el aprendizaje de la historia en nuestro país. La malla, ¿no? Esa estructura de la carrera de profesor de historia o de profesora de historia que está sugerida por las autoridades, tiene debilidades. Tiene debilidades epistemológicas, quiero decir, tiene debilidades vinculadas con el conocimiento. La historia es una disciplina que necesita de actualización, que necesita de un buen docente que se forme en la disciplina, que conozca de didáctica, que conozca de historia. Y para eso hay que generar espacios en donde esos temas se traten con un tiempo suficiente. Para dar un ejemplo nada más. Hay una desvinculación, nos parece a nosotros, entre los programas propuestos para media, para educación secundaria, y lo que es la formación del docente. Para que un docente sea capaz de dar cursos de primero, de segundo, digamos de séptimo y octavo, va a tener que recibir o va a recibir aquí en su formación un curso de 6 meses, que en realidad son 4 meses. Digamos, cómo ha quedado armado la malla, ¿no? Las materias que el estudiante de profesorado va a tener que cursar en el IPA están tan acotadas, tan reducidas, que la verdad que su formación docente va a ser muy problemática y va a ser un problema para poder afrontar los desafíos que suponen una clase de historia dinámica, actualizada y verdaderamente que busque una calidad educativa, que es lo que todos estamos esperando.